mamografía y al saber que la tumoración es sospechosa de cáncer de mama, comienza a preguntarse, el médico no la diagnosticó correctamente hace 2 meses. Es más probable que la paciente interponga una demanda por mala práctica contra el médico. ¿En qué situación? Si la biopsia indica que tiene cáncer de mama, y ella piensa que puede obtener una cantidad significativa de dinero de la compañía de seguros del médico, tal vez como existe una subespecialidad del derecho que trabaja justamente en esa área, sobre la mala praxis médica, sobre la iatrogenia que puedan cometerse. Ella tiene una mala comunicación con el médico, alguien de su familia insiste en que demande al médico, se entere que el cáncer tiene metal. ¿En qué circunstancias la paciente denunciaría al médico? ¿Quién quiere opinar? ¿Alguien tiene otra opinión? Pues fíjense, cuando uno establece una adecuada relación médico-paciente, así como cuando uno establece una adecuada relación con su pareja, con sus padres, los padres con los hijos, se establecen relaciones de lealtad. Las relaciones son relaciones interpersonales, terminan siendo compromisos, ¿no es cierto? De alguna manera, pasen por favor y cierren esa puerta, porque una ala por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿saben por qué es tan importante que nosotros tengamos la capacidad de establecer una adecuada relación médico-paciente? Y una relación médico-paciente se inicia en el momento en que el paciente acude a nosotros para recibir ayuda. Entonces, esperando que nosotros tengamos los conocimientos teóricos, las habilidades técnicas y la capacidad de empatía para ponernos en su sitio y realizar esto que nos ha hecho profesionales, el acto médico. Como su nombre lo dice, solo puede ser desarrollado por el médico. Acto médico. Paciente solicitando ayuda, un personal que se supone tiene todo el conocimiento teórico y la habilidad suficiente para encontrar síntomas y signos, hacer un diagnóstico, iniciar un tratamiento y obviamente proponer un pronóstico. Entonces, cuando tenemos este tipo de relación y nosotros estamos seguros y satisfechos de lo que conocemos, obviamente lo que conocemos siempre va a ser un poquito versus la realidad, ¿no es cierto? El desarrollo de las neurociencias confronta con conocimientos nuevos. Y por tanto, trabajo tiene que llegar a tener un alto grado de justo a tiempo, justo mismo. Doy el tiempo necesario, doy el espacio tranquilo conmigo mismo, realizo un trabajo eficaz, puedo lograr adherencia terapéutica. ¿Qué significa esto? Que el paciente va a obedecer las indicaciones que yo le voy a dar, porque se las voy a explicar, si él ha entendido que yo tengo el conocimiento y el respaldo para aceptar eso que yo le estoy proponiendo. Y por supuesto, debo además trabajar en lo que va a ser fomento y bienestar de la salud del paciente. Situación contraria va a ocurrir si nosotros no tenemos conocimiento, si no tenemos habilidades técnicas, va a haber insatisfacción del paciente, probablemente de eso tampoco podamos desarrollar una buena práctica clínica. El paciente no nos va a obedecer para continuar su enfermedad y a todo el mundo le va a decir, ese médico no sabe. ¿Sí? Quejas de los pacientes. ¿Sí? Los tipos de relación médico-paciente que podemos tener, los podemos agrupar en 4 grupos. Informativo, interpretativo y deliberativo.
En general, recordemos que cuando nosotros aceptamos y hemos decidido hacer la carrera de medicina, decidimos que tenemos obligaciones. Obligaciones para tener conocimiento, ¿no es cierto? ¿Quién lo va a ayudar? ¿Sabe? Conocer el rol de los valores de los pacientes, más saber que existe, ¿sí?, la concepción de autonomía del paciente. El paciente es el que decide con qué médico me voy, con quién no quiero tratarme. Al final, ¿me opero o no me opero? Es decir, tiene capacidad de decisión por mucha opinión que nosotros le demos que necesita. Entonces, vamos a ver que el modelo paternalista, que es el modelo que habitualmente se usa, ¿no?, y con el cual nos hemos formado todos. Nosotros le damos todas las indicaciones, consideramos que como lo sabemos todo y estamos escogiendo lo mejor para el paciente, tiene que obedecer. Entonces, este es un modelo, no puede apreciarlo. Por ejemplo, en la sociedad japonesa, el médico tiene un poder y se supone un conocimiento tan importante, tan grande, tan sólido, que el paciente hace. No deja. Y luego está el modelo informativo, como su nombre lo dice. El paciente, el médico le va a informar todo. Cuadro clínico, estos son los síntomas que me dicen que usted tiene tal diagnóstico, para este diagnóstico, el tratamiento, esto y los efectos adversos, porque todas las decisiones. Quien controla las decisiones, ¿quién es? En el modelo interpretativo, en cambio, el médico ayuda al paciente a decidir qué sería lo que le conviene, ¿no? ¿Qué le va a generar este bienestar? Conoce los valores del paciente y va a contribuir el médico a la autocomprensión de su propia enfermedad. Sin embargo, en este otro modelo, el modelo deliberativo, ¿qué vamos a encontrar? Conocemos valores del paciente, ¿cierto? El médico, a partir de sus valores, de su estatus social, cultural, económico, va a decidir, ¿no es cierto?, que le conviene, se lo va a mostrar y entonces el paciente va a aceptar la decisión para obtener la correcta opción terapéutica. El médico procede con un adecuado, con una adecuada ética, ¿no es cierto? Recuerden que la ética nos obliga y que los médicos nos manejamos con nuestro código de ética y de ontología. Es bueno que sí, que lo revisen. Uno tiene que ir formándose en ese campo moral de siempre, ¿sí?, desde que uno es estudiante. Muy bien, entonces, aquí hay algo que es fundamental. La comunicación se convierte en el eje principal, ¿sí?, de comunicación, no, de aceptación y de respeto y consideración con el paciente. Eso es lo que pasa. La comunicación es absolutamente importante. Y yo quiero decirles que en una buena parte de facultades de medicina, la comunicación es un curso fundamental. Van a encontrar que la mayor parte de denuncias a los médicos, más que por falta de conocimiento o de una mala decisión de diagnóstico y tratamiento, es una mala forma de comunicar. Y entonces el paciente no entendió si tenía que tomarse una o tenía que tomarse dos pastillas, ¿no es cierto? Y a veces, y es cierto que los médicos comunican mal, y yo he visto pacientes que, por ejemplo, recetan una medicación que no corresponde a lo mismo porque confunden nombres, ¿sí? Entonces, comunicar y expresar, considerando el conocimiento, el estatus social del paciente, porque incluso para eso hasta decidimos qué tipo de medicación tenemos, es fundamental. Entonces, ¿qué más respecto a la comunicación? Cuando ustedes están ahora en formación, lo ideal sería que si no tenemos esta habilidad para comunicar, nos matriculemos en un curso de oratoria, ¿no es cierto?, de liderazgo, porque esa es la posición del médico, donde usted va a tener que liderar, dirigir. Y para eso necesita comunicar. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que esta comunicación va a ser tan importante que es una de las mejores características de la condición humana. Recuerden que el lenguaje es un acto de inteligencia, ¿sí? Y también recuerden que nosotros comunicamos no solo con el lenguaje verbal, ¿no es cierto?
no solo con el lenguaje escrito. Comunicamos con nuestra cara, comunicamos con nuestra ropa, comunicamos con nuestra actitud. Y entonces, yo quiero que se acuerden que cuando van a las oficinas, espero que no sea de nuestra universidad, están parados ahí esperando que la secretaria, que sabe que están ahí, ni siquiera levanta la cara. Sigue haciendo sus cosas. Sabe que ustedes están ahí. ¿Sí? ¿Cómo se sienten? ¿Qué nivel de comunicación es ese? Entonces, comunicamos con nuestra actitud, comunicamos con nuestra cara. Importa el contenido de lo que decimos y la forma como lo decimos. Importa lo que nosotros explicamos y nuestro aspecto para comunicar. Si comunico con mi ropa, si comunico con mi actitud, si comunico con mi limpieza, entonces ya sé desde mi posición de médico qué tengo que hacer. ¿Cierto? Entonces yo les decía que el lunes estaba temprano porque después de mi primera experiencia, el primer día de clases, me demoré más de 50 minutos en llegar a la universidad, siendo que desde donde yo vivo debo demorar 7, 10 minutos en el peor de los casos. Entonces estaba por ahí esperando que termine la clase de hora. Entonces, para este lado había un grupo de chicas que estaban esperando la clase un día. Y aquí estaban otros chicos que estudiaban medicina. Parte de lo que ustedes tienen que desarrollar porque uno comunica con la ropa, ¿es cierto? Con su actitud. Y yo le digo a uno de las alumnas, ¿qué diferencia ves en las chicas que están aquí? ¿Qué pasaba con las chicas que están bonita, bonita, escotaditas, con sus tatuajes por aquí, por allá, sus piercings, ¿no es cierto? Y por este lado, sí, sus pantalones todos rotos, mostrando la mayor parte de sus piernas. Y entonces, por el otro lado estaban los chicos que estaban esperando las clases de medicina, con su uniforme formal. Comunican uno y otro, pasen por todo. Está comunicando. Si no ven muchas cosas con mi pelo así, si fuera hombre, mi barba crecida, que comunica, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante la comunicación. El médico emitiendo un mensaje y el receptor, el paciente. Entonces, nosotros comunicamos para que simplemente como información, no, estamos tratando de afectar, de influenciar en lo que quiere el paciente. Cuando yo le digo un padre que constantemente maltrata a sus hijos, o un padre que maltrata o un esposo que maltrata a su mujer, yo estoy tratando de influenciar intencionalmente en su conducta. ¿Sí? Y cuando hacemos una historia clínica y le ponemos, ¿cómo fue la relación de los papás? Bueno, mi papá se emborrachaba siempre, le pegaba a mi mamá, o venía y se bloqueaba, y todos estábamos tan asustados que estábamos debajo de la mesa. Yo, a través de mi comunicación, ¿qué estoy haciendo? Intencionalmente intento afectar el paciente. Para eso es la comunicación. Entonces, como les decía, nosotros los médicos comunicamos verbal y no verbalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos comunicar bien? Primero, tenemos que responder a las preguntas u observaciones que nos haga el paciente. Segundo, hablar de varios temas. Aportar nuevas ideas. Cuando ustedes estén, supongo que están revisando el libro Tú y la medicina, les quiero dejar claro el doctor Carlos Alberto Seguín que el que solo de medicina sabe, ni de medicinas. Saber de arte, de deportes, de la actualidad. Es así, es el conocimiento, es la condición humana. Entonces, dar consejos cuando el paciente lo pide, hablar con seguridad, no titubear, controlar las relaciones, las reacciones emocionales y decir las palabras apropiadas en el momento oportuno. Y entonces, aquí existe algo curioso. Nosotros nos dicen, y a ustedes también seguro les han dicho, los médicos formamos una barrera y nada no nos afecta. Como seres humanos sí nos afecta. Yo puedo acordarme eternamente, ¿no?, de casos personales. Un día vino a la consulta, el tiempo que yo dirigía a Moisés Cerezo, a pedido del juzgado a ser evaluada la mamá y su hijo. Entonces, por violencia,
Cuando la mamá me comienza a comentar qué le hacía, ya vi un chiquillo de 8 años que se había pegado hasta el cáncer. Ya desobedeciendo, ¿no? Haciendo cosas. Y a la calle se iba a su carro. Entonces, como no obedece, me había pegado tanto un día, le he metido un rocoto. Otra vez sale a jugar con los chicos. Otro día me enojada y le he echado agua caliente. Mire, tiene la cicatriz. Tenía la cicatriz de la criatura. Pasmado de la respuesta sobre lo que le puede decir el paciente. Después me dice, tan harta, doctor, un día lo he intentado colgar. Este no se muere con nada. Lo colgué y la soga se rompió. No le pasó nada. Por último, hace poco tiempo, por eso estoy aquí, vivo en Marcona, lo he llevado al mar, lo he hundido hasta que su cuerpo ya no tenía fuerza para responder, porque ya no estaba duro, se dejaba un poco. Cuando estaba por el cerro, me dijo por atrás, mamá, así, no me duele, no me importa. La barrera que tengamos, somos seres humanos, nos va a impactar historias de este tipo, ¿no es cierto? O cuando un padre me dice, trabajaba en la chacra y su mamá lo había, chiquita, tenía 9 años, su mamá nomás corre, cocínale a tu papá, a la chacra, los dos solos. Entonces, ¿y qué me dice el papá? Claro, yo la he violado porque ella me ha provocado. Su faldita, mal cosida por la madre, solo tenía el botón, el cierre estaba roto y me enseñaba su truco. Por sin falda. No, díganme, tenemos esa barrera para decir, no me importa si nos va a afectar, si nos va a interesar. Entonces, los médicos, por tanto, tenemos que saber que tenemos que manejar nuestras emociones, pero nos vamos a enfrentar a situaciones tan especiales. Entonces, a través de la comunicación no verbal, yo tengo que mostrar interés y hacer contacto visual con mis pacientes. Necesito, porque él tiene que saber que yo estoy atento. Con atención y demuestro aceptación a la ciencia. Sé que usted está sufriendo, sé, ¿no? Puedo entender la decisión que tenga, aunque no la pueda compartir. Esto como gesto de aceptación. Y luego, ¿qué debemos evitar los médicos? ¿No es cierto? Miren, no tenemos que hacer, mantenernos calladitos. Nada, nuestra cabeza está en nuestra novia o en nuestros problemas económicos, no respondemos ni hacemos nada. O hablamos sobre lo mismo, interrumpimos, criticamos, regañamos, nos enojamos y cambiamos de un tema antes de haberlo terminado, ¿no? De un tema a otro. Entonces le estoy explicando la enfermedad y de pronto sonó el teléfono, algo me distraigo y comienzo a hablar de enfermedad. ¿Qué no debo hacer tampoco? Comentarios fuera del lugar, discriminar, herir, ¿no? O insultar, ofender al paciente, no responder cuando el paciente me pregunta o responder monosilábicamente, claro, sí, no, monosílabos, ¿no? Y debo evitar que mi expresión corporal, aburrimiento, o de repente disimuladamente estar utilizando mi computadora o mi celular, ¿no es cierto? El tiempo que el paciente nos... Si estamos en un servicio público, es un tiempo pagado por el Estado. Si estamos en un servicio privado, es un dinero que el paciente nos está pagando a nosotros, ¿no es cierto? Por ese tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el celular, que su celular suena, contestas una vez, vuelve a sonar, contestas otra vez. ¿Cómo se siente el paciente? ¿Cómo se sentirían ustedes si están comenzando a contarle la historia de su vida si suena el teléfono? Vuelve a sonar y el médico tiene que contestar. Entonces, sí, fíjense qué importante es estar atento, no distraerse cuando el paciente habla, hablar en voz muy baja o reírse constantemente, o responder, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Si usted aguanta, siga aguantando, ¿no? Responder con poco entusiasmo. Entonces, por favor, tú lee el caso clínico, vamos a ver. ¿Cuál es la alternativa correcta? Ejemplo 2. Durante los últimos 4 meses, un estudiante de 16 años de edad se ha quejado de fatiga, náuseas y mareos, que han ocasionado que falte mucho
muchos días a la escuela. Sus padres lo llevan al médico para una evaluación. La exploración física y los estudios de laboratorio son normales. ¿Cuál sería el siguiente paso más aprobado a tomar por su médico para el tratamiento del paciente? A. Solicitar un estudio toxicológico para descartar abuso de sustancias. B. Pedir a los progenitores que lo vigilen estrechamente durante las próximas semanas. C. Recomendar que el paciente cambie de escuela lo antes posible. D. Hablar con el paciente en privado y decirle, por favor, díganme qué cree que está pasando. E. Recomendar que el paciente tome un antidepresivo. Tengo que hacer en estas circunstancias. ¿Cuál respuesta? La D. ¿La D? La D. Por supuesto, ¿no es cierto? A mí me interesa el informante, claro, lo que me diga la familia, lo que está pasando. Pero ¿qué me tiene que interesar? El paciente me diga qué le ocurre, ¿no es cierto? De hecho, cuando viene un paciente adolescente, yo le pregunto, ¿quieres que tus papás estén presentes? No. Es que se retiren de una vez. Sí. Y los papás, pero yo quiero decir algo. Ok, quiere decir que para la historia, antecedentes, embarazo, parto, desarrollo secundarios, pero para el momento de la historia solo. De esa manera, yo tengo que saber lo que quiere el paciente, si no, ¿para qué viene el paciente a la consulta? ¿No es cierto? Si mi información va a venir solo del informante. Si bien es cierto que en psiquiatría utilizamos la información del informante, que es padre, madre, esposo, hijos, ¿no es cierto? O otro o algún compañero de trabajo, o bien además el paciente. Porque si yo soy alcohólico, tengo un trastorno de conducta alimentaria, digo, no, estoy bien, no sé, ¿no? ¿Qué me pasa? Necesito la información, ¿no es cierto?, para continuar. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál es? Este es el modelo de preguntas que nosotros les vamos a hacer durante el examen. Entonces, El paciente no, aunque le digas, le pidas una siempre por técnicas que seguro en la práctica ustedes van a encontrar. ¿Qué les van a decir? Al final, nuestro interés es informarnos, ¿no es cierto?, de la vida privada de alguien por curiosidad, sino nuestro interés es ayudar al paciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué problemas podemos tener para establecer una adecuada relación médico-paciente? Paciente demasiado callado, un paciente manipulador, mentiroso, que tenga familiares entrometidos, ¿no es cierto? Que el paciente no termina de concretar la información, por eso la habilidad técnica de sacar la información es fundamental y eso solo se va a lograr en la práctica. En toda actividad humana, ¿qué es lo que nos genera mayor conocimiento? La experiencia de cada día, ¿no es cierto? Entonces, es diferente que yo solo atiendo un parto, que yo solo vea a un paciente, que si veo 20, 30, 50 partos, cada uno va a ser diferente. Y de pronto me voy a ir dando cuenta en qué coinciden estos que son, al parecer, tan diferentes, pero sin embargo pueden ser catalogados con los mismos síntomas. Entonces el paciente miente, el paciente es hipocondriaco, no le interesa seguir las indicaciones del médico, no escucha al médico, y por último no entiende al médico porque el médico habla con muy técnico. Entonces, ¿qué otro problema ya desde la perspectiva del médico? Soy ingreído, soy sobrevalorado, creo que los tengo. Es frío, lejano, presumido, usa demasiado lenguaje técnico, establece una barrera, ¿no?, entendiendo su diversidad cultural o económico, básicamente. Siempre está enojado, no parece importarle escuchar al paciente, y esa es una habilidad que ustedes tienen que desarrollar. Es una habilidad que hemos tenido obligatoriamente que desarrollar los psiquiatras. Vamos, escuchamos. Muy bien. El otro tema es que el médico lo trate al paciente como si fuera tonto, o que el médico esté desarreglado y sucio. Cuando yo les ponía el ejemplo de la visión que uno puede tener de las personas, es algo que ustedes tienen que desarrollar. Comiencen a ejercitar su ojo clínico. Miren, tengo una mirada. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo tiene vestido? ¿Cierto? Las cosas que tiene.
dijo que no podía venir a recogerme, entonces debe ser que sí va por ahí. Entonces, fíjense, esto que es lo que es importante. Sucio. Está diciéndole al paciente, si yo vengo chascoso, con el pelo mugriento, la uña sucia, la ropa mal combinada, ¿sí? Si yo vengo así, tengo mi tatuaje, mis piercing por todo lado, en la lengua, en la nariz, en la oreja, en la ceja, ¿no es cierto? Si él no puede cuidarse a sí mismo, no puede cuidar su cuerpo, ¿me va a cuidar a mí? ¿Va a ser capaz de atenderme a mí? Y existen normas sociales que dicen cómo me visto en cada circunstancia y eso es inteligencia y es sentido común. ¿Listo? Entonces, si el médico es impuntual, si no muestra empatía con su paciente, ¿sí? Y si el médico ni siquiera sabe quién soy. Y de repente, soy Juan, no soy Juan, doctora, soy Pedro. Nosotros tenemos recursos cuando trabajamos en un servicio público o en un servicio privado, ¿no? Yo particularmente, la enfermera me anota a los pacientes. Cuando llega el paciente tengo la historia ahí. Si es nuevo, tengo el nombre del paciente. Entonces voy a saber, ¿no? ¿Quién es? Cuando trabajamos en un servicio público, en mi historia ya le han anotado un montón de datos. Y qué bueno fuera si entra un ingeniero y ahí está escrita su ocupación. Buen día, ingeniero, ¿cómo está? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿No es cierto? Se va a sentir más reconfortado y mejor. Pero esto es algo que no podemos. Puede ocurrir, claro, porque tenemos tantas cosas en la cabeza. Entonces, una adecuada relación médico-paciente tiene que basarse en la empatía. Sabemos que hay la empatía. Ponernos en los zapatos emocionales, cognitivos, ¿cierto? De conducta del paciente. Ponernos en el lugar del otro, la congruencia entre lo que digo y lo que hago. El respeto que tiene que ser incondicional a nuestros pacientes. La frase del credo, y esto está en el documento hipocrático. Y saber escuchar. Les comentaba, ¿no? Es una habilidad que tenemos que desarrollar. Si no escucho, no voy a entender. No entiendo, no voy a poder diagnosticar. Y la comunicación positiva no violenta, ¿cierto? Libre de todo tipo de violencia verbal, de descalificación al paciente, y evitar que el paciente se sienta avergonzado o culpable. Dos sentimientos mueven al mundo, ¿no? El miedo y la culpa, porque por miedo y por culpa uno hace un montón de cosas. Y hay cosas que sí. Yo les decía, si uno tiene a reaccionar, ¿qué me sé? Hace unos días yo atendí a un paciente y el diagnóstico de trastorno límite de personalidad transición decía que ha sido víctima de violación por su padre desde los 8 años. Nos parecería ese tipo de cosas. Y le mando. Otra vez volvemos a esto. La percepción que tenga el paciente. Si viene a un consultorio ordenado, lindo, cada cosa en su sitio, que un consultorio donde todo está tirado, una cosa sobre la otra, pasa la mano, se ensucia porque está empolvado, y gaseosas, restos de comida, ¿ya? Y así como es un consultorio, el de limpieza no viene, nosotros vamos a tener que limpiar nuestro ambiente mínimo, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo atendemos al paciente? Por nosotros y por el paciente. Y por tanto, fondo y formas, cómo me visto, cómo hablo, cómo me dirijo, la combinación de mi el nivel de comunicación que tengo, solo lo que yo sé cómo hacer. Eso es para ustedes por siempre. Por eso es que ahora en los hospitales les están diciendo claramente, no aceptamos pacientes de este tipo, mínimo con sus uniformes, ¿cierto? Por lo menos aquí estamos vestidos decentemente, podemos acercarnos a muy bien. Entonces, el autoconocimiento, el que nosotros nos hubiéramos respondido dos preguntas, ¿quién soy y cómo soy? ¿No es cierto? Que salen dos preguntas que nos hacemos cuando somos adolescentes. ¿Quién soy? Recuerden que describe nuestras características heredofamiliares. De lo que pasó con mis antepasados. Y cómo soy son mis propios valores y fortalezas en este momento. Describe cómo soy en este momento con la genética que puedo haber tenido. Por tanto, lo mínimo que tiene que saber el médico de sí mismo es cuáles son sus deseos, sus impulsos, sus sueños, sus pasiones, sus miedos,
sus emociones, sus sentimientos, sus pasiones. Eso es lo mínimo que tiene que saber. Para concluir, sí, yo quería recordarles a Jeremías Gamboa, porque quien solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Entonces, Jeremías Gamboa nos decía, hay un día que lo cambia todo en nuestras vidas. ¿A qué? En que la literatura irrumpe en ellas y nos secuestra para siempre. Porque necesitamos terminar en la siguiente clase. Nos vamos a ocupar básicamente de lo que ya son las funciones psíquicas anormales. Bien, les había dicho que en estas clases con ustedes más psicología médica, estamos intentando informarles de este marco general que ustedes tienen que conocer como preámbulo a buscar una relación con los pacientes, a buscar la realización de una entrevista, a buscar, ¿no es cierto?, la forma adecuada de comunicarse y a saber que, así como tenemos esto que consideramos que es normal, expresión de sentimientos, pensamientos, conductas, porque nuestro cerebro está funcionando bien, va a tener que describir cómo funciona bien y cómo funciona mal, ¿no es cierto? Es lo que hacen en todos lo que es la medicina biológica, física, ¿no es cierto?, a la cual hemos dedicado el 95% de nuestra malla curricular, ¿no es cierto?, aquello que compartimos con el resto de la escala biológica inferior, ¿sí? A eso, porque necesitamos conocer lo normal y lo anormal. Lo que ocurre en nuestra mente, también tenemos la obligación de conocer lo normal y lo anormal. Y si no, no voy a poder diferenciar qué cosa es normal o anormal. Cuando hemos estudiado los diferentes modelos de normalidad, nos damos cuenta qué importante es conocer aquello que puede ser, que sea funcional físicamente, socialmente, pero ¿qué pasa? Con sus relaciones intrapersonales e interpersonales. Entonces, vamos a empezar definiendo qué cosa es la psicopatología. Tiene que estudiar síntomas y síntomas psicológicos, lo normal y lo anormal, patológico. ¿Qué más? Cualquier médico, sea médico general o psiquiatra, va a tener que basar su conocimiento y su diagnóstico en el reconocimiento de síntomas, signos que nos permitan elaborar. Entonces, la psicopatología se va a convertir en el estudio de los pensamientos, sentimientos, conductas anormales producidas en una mente trastornada, ¿sí?, que lo va a hacer a través de dos formas de psicopatología. Una psicopatología explicativa que trata de explicarnos, como su nombre nos dice, por qué ocurren los fenómenos, y una psicopatología descriptiva que se realiza a través de la observación, lo que nosotros vemos en el día a día, y en lo que es la fenomenología, la descripción, ¿no es cierto?, de las cosas que nos dice el paciente, tal y cual nos los dice el paciente. ¿Listo? Son dos formas de conocimiento de lo que es la psicopatología. Entonces, quiero comentarles que Jasper, psiquiatra, se daba cuenta que no podía explicar las vivencias, no podía entender cómo se iban produciendo, y por eso se hizo filósofo, y fue el que generó la idea de la vivencia como unidad básica de toda la vida psíquica. Sobrevivir, no se va. Entonces, de toda la vida psíquica, ¿no es cierto? Y él es el que genera y crea lo que es la fenomenología. Entonces, dentro de esa fenomenología, Jasper nos dice, lo primero que tienen que saber los médicos es tener la capacidad de comprensión, ¿sí? Porque si nosotros utilizamos esta forma de comprensión hacia lo que le ocurre al paciente, es la mejor forma de conocer la vida psíquica. Mientras que la explicación se relega a lo que ocurre en el mundo físico. En términos de tratamiento, explicarme por qué el paciente intenta suicidarme, explicarme por qué el paciente consume alcohol o drogas o está deprimido. Me interesa la explicación, claro, es una explicación psicodinámica, lo abandonó la madre, es hijo adoptado, el padre le pegaba a la mamá, y además mamá y papá eran borrachines, puedo explicar por qué. Pero me interesa, ¿qué? Me interesa resolver el aquí y el ahora.
Y en el aquí y en el ahora son los síntomas que tiene el paciente en este momento. Eso es lo que me interesa en este momento. Y eso solo lo voy a conseguir a través de ¿qué? De mi observación y del análisis fenomenológico de lo que el paciente me dice. Si el paciente me dice que escucha que el abuelo lo llama y le da órdenes o comenta lo que él está haciendo, eso es lo que el paciente está diciendo. ¿Qué es lo que yo observo? El paciente habla solo, juntando, ¿no es cierto?, dos aspectos que me están llevando a establecer mi conocimiento a través de lo que es ¿qué? La psicopatología descriptiva de Jasper. Entonces, observación objetiva, utilizar una terminología precisa y hacer una diferenciación de fondo y forma. Yo quiero ponerles un ejemplo. Los de esta fila, quiero explicarles primero. Una idea delirante es una alteración del pensamiento en la cual se genera una idea imposible de que acontezca, imposible de que sea real, y sin embargo el paciente la defiende con convicción absoluta. Le podemos presentar todos los argumentos y el paciente va a decir eso es cierto. Eso es una idea delirante, alteración del pensamiento. Pero, mire, esta fila comienza a creer que la KGB y la CIA los están asustados. No vean que todos no podemos comerlo todo. Madre me va a envenenar. Los de aquí me van a decir, todos los que estamos aquí tenemos poderes, ¿no? Somos los superhumanos. Son ideas absurdas, imposibles de que acontezcan. Sí, es cierto. Entonces, el contenido de lo que ellos sostienen, que los persigue la KGB o la CIA, contenido, es diferente a este contenido. Tu mamá los quiere matar, ¿sí? ¿Es diferente al contenido de esta fila? Sí. ¿Qué los hace iguales? La forma. Los tres grupos están describiendo ¿qué? Una idea delirante, una creencia falsa. Eso es la forma. Y para Jasper es fundamental la diferenciación entre el contenido y la forma. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, y si no se entendió, hablando de una idea obsesiva. Las ideas obsesivas son ideas recurrentes, persistentes, que se meten en la mente del paciente. El paciente sabe que no es posible eso, sin embargo, el paciente no puede resistirse a ellas, le genera ansiedad y para evitar ese pensamiento realiza actos. Por ejemplo, yo pienso que esta fila piensa que todo está contaminado. No pueden tocar nada. Y si tocaron algo, la consecuencia va a ser que se laven las manos 20, 30 veces. Eso es lo que piensan. Y ellos saben que es imposible. Uno camina por la calle, pero no pueden resistirse. De objetiva. Los de acá dicen, la simetría es lo más importante. Todo tiene que estar alineado. Todos los teléfonos colocados al lado derecho. Todos los bebederos de agua en el lado izquierdo. ¿No? Porque así tiene que ser. Porque si no, el mundo se va a acabar. Y los de aquí pueden decir, el tiempo es fundamental. Entonces todos tenemos que estar alineados con la hora de la Marina de Guerra del Perú. Las ideas, el contenido es diferente, pero la forma, ¿sí? Que nos dice que son lo mismo. Esto es la diferencia. Tenemos dos láminas más. Entonces, lo otro que ustedes tienen que saber que nosotros no podemos basar nuestras expresiones ni nuestra escritura de la historia clínica en interpretaciones. Veo un hombre de 80 años que ingresa y dice, ¿no? Hombre viejo. O tengo que decir, hombre mayor de tantos años, varón de tantos años, de 60, de 70 años, ¿no es cierto? Y así como con lo físico, no podemos interpretar tampoco con lo que ocurre en la mente de mis pacientes. Porque yo tengo que hacer una observación objetiva y cuando uso una palabra, tiene que ser la palabra adecuada. Conducta bizarra, o lo bizarro y lo extraño, lo grotesco. Y estas expresiones que ustedes pueden ver son tres ejemplos. Es el término bizarro. Un hombre de 33 años fue llevado al hospital por la policía debido a que estaba afectado.
estaba actuando como un animal salvaje, caminando sobre sus cuatro extremidades, gruñendo y tratando de morder a la gente en la calle. En el hospital se tornó mudo, inmóvil y adoptaba posturas incómodas impuestas por el médico. Una conducta extraña. Como es una conducta grotesca, que un hombre se crea Robin Hood y comienza a robarle a la gente y darle a conducta bizarra. ¿Cómo es? ¿Cierto? Una serie de términos que nosotros necesitamos precisar de qué se trata. Por ejemplo, valoraciones vagas. ¿Sí, no? Este corazón no suena bien, no suena normal. Esa respiración no te suena extraña. ¿Podemos decir esto? No, yo tengo que decir, escucho un soplo cuando estoy examinando corazón, grado 2, grado 3, ubicado en tal sitio. Y cuando examino pulmón y si encuentro que no es el funcionamiento del pulmón normal, diré, hay crépitos, hay subcrépitos, hay roncantes, hay sibilantes ubicados en tal área. Yo no puedo decir extraño, anormal, porque eso no existe, no describe, porque lo extraño anormal para ustedes, que no lo sea para el otro. Entonces, de allí viene la obligación de utilizar una terminología precisa. También para que se den cuenta que usar términos como incomprensible, extraño, si no se ajusta a lo que debe ser, vamos a decir a mucha gente en el último ejemplo que está aquí. Ustedes van a ver a alguien que ha sido tratado por muchos cuadros porque se describió como confuso, pero realmente tenía una lógica visual determinada por otro tipo de cambio. Igualmente, en este caso, el lenguaje incomprensible. Por ejemplo, este es un ejemplo donde ustedes pueden ver que hay una alteración en lo que se llama la percepción. Las alteraciones, en todo caso, cada vez que el médico se demore 5 minutos antes, nos vamos a ingresar porque hemos empezado a las clases más de 5 minutos, a los 3 o 2 minutos que usa su compañero, no podemos terminar, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Normalmente debiera haber siquiera 5 minutos, sale y entra un profesor, si no es más tiempo. Entonces, aquí ustedes pueden ver aquí, donde se describe una serie de alucinaciones. Las alucinaciones son alteraciones de la percepción donde uno percibe sin que exista un objeto real. Nadie me habla, ustedes escuchan que nadie me habla y yo comienzo a responder. Nada existe, yo les estoy diciendo, estoy viendo a la Virgen María, todos nos arrodillamos. Esas son alucinaciones. En este ejemplo van a encontrar una serie de alucinaciones. Todas se llaman alucinaciones a pesar de que pertenecen a sentidos diferentes. Entonces, nos importa el forma, no nos importa el contenido, para efectos de hacer, ¿sí?, un diagnóstico psicopatológico. Esto es eso. No importa si se lava las manos, no importa si alinea las cosas, no importa si se fija en el tiempo, no importa si quiere desde la cama 50 veces. No importa. Importa la forma. Los contenidos van a ser diferentes. Entonces, eso es lo que necesitamos decir. Esto es lo que importa. Okay. Ya respecto a la forma. Y aquí simplemente nos dicen que la forma son esas diferentes formas de expresar un síntoma psicopatológico y el contenido más bien es la expresión subjetiva, emocional de lo que ocurre. Y aquí simplemente, y esto es la línea que vamos a hacer bien. En este ejemplo, si un paciente delirante dice que hay un complot en su contra y que la CIA me está espiando, mientras que otro paciente nos dice, mi empleador está conspirando para matarme porque sé de sus actividades ilegales. Ambos tienen un delirio, una idea delirante. Alteración en la forma. ¿Qué ha cambiado? El contenido. Sí. Pero eso sigue siendo una idea delirante. ¿De acuerdo? Entonces, el delirio es menos importante que el propio hecho que el paciente tiene una creencia falsa y fija, que es la forma, y que no se deba a otro tipo de alteración psicopatológica. También para
que hasta diferenciaba lo primario y lo secundario. Fíjense, lo primario es lo inmediato y definitivo. Ya no puede reducirse más a su comprensión. En cambio, lo secundario emerge de lo primario. Miren este ejemplo. Un paciente bajo los efectos de la cocaína cree que es el mejor piloto de autos del mundo. ¿Qué cosa es lo primario? El consumo. ¿Qué es lo secundario? La idea delirante de creerse el mejor piloto del mundo. ¿Listo? Y cuando describimos el fenómeno psicopatológico desde la perspectiva fenomenológica, describo la experiencia interna, ordeno cómo es cuando se produce, y luego uso una terminología precisa. En una mujer deprimida, como en este caso, que antes disfrutaba y era feliz jugando con sus nietos, ahora no le interesa. ¿Qué debo hacer? Preguntar si es solo con los nietos, o tampoco ya no le interesa ir a jugar con sus amigas, ya no le interesa arreglar su propio cuarto, ya no desarrolla ningún hobby. Me informo. Y luego propongo una terminología fiable que ya es reconocida a nivel del mundo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de anedonia, en Europa, en Australia, en el Perú y en cualquier sitio, sabemos que es la pérdida de la capacidad para disfrutar la vida, el placer, la alegría. Entonces, eso es lo que hace el método fenomenológico. Entonces, método fenomenológico está basado en qué? En estar atentamente, en observar cuidadosamente lo que le pasa al paciente y a través de la empatía que siento por el sufrimiento de mis pacientes. Ya somos los médicos en ese campo, observamos. Y aquí es simplemente para decirle que el individuo en forma de ahora por efectos didácticos, pero que en realidad en nuestro mundo ocurre como un todo. En este momento estoy atento, estoy concentrado, tengo memoria y me acuerdo de algunos hechos respecto a lo que la autora me está diciendo, o bien estoy usando mi inteligencia para darme cuenta qué cosa es forma, qué es contenido. Toda mi vida psíquica está funcionando en este momento. Pero para efectos de cómo va a ser nuestro curso, vamos a dividirlo en diferentes funciones, ¿de acuerdo? Muy bien, y aquí simplemente esta parte no la vamos a hacer con la tarea que ustedes tienen que desarrollar con sus diferentes docentes de práctica. Tienen que saber elaborar una adecuada historia clínica siguiendo este modelo, y yo les sugeriría que como una buena práctica es que hagan su propia historia. Escriban ustedes, se den cuenta de las dificultades que eso significaría, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen que entrevistar directamente al paciente. Esto es simplemente, se los he traído, porque ese es el modelo que tienen que seguir, tanto para la elaboración de la historia clínica, como para la elaboración de un adecuado examen en Listo. Aquí sí hemos terminado, chicos. La lista, por favor. La resistencia tiene. La pedagogía de la actividad. Por correo, ya está. Hay que desarrollarlo. La guía de prácticas, creo. El tiempo que tenemos. General, hola. No, pero seriedad.
Y ahora estamos en plan de... ¿Está usted haciendo? Lo que pasa es que como que se puedo... Excelente, qué bueno.